Pues nada, quería que Gastón nos comentara, ¿no? Porque me habías dicho en un mail, me hizo gracia lo de las subestructuritas en las burbujas de Fermi, ¿no? Las burbujas de Fermi que se observan en nuestra galaxia con rayos gamma. De Fermi, no por Enrico Fermi y no por la paradoja de Fermi, sino No, que vamos a hablar indirecta. ahora en otro contexto. Sí. Y estaba hablando de que en Chile hay un abuso del diminutivo y se me pegó de tanto ir a ese país hermoso. Un poco redundante el diminutivo. Bueno, es sobre un paper que salió ahora el 5 de septiembre en Nature Astronomy. El primer autor es Roland Crocker, creo que se llama el primer autor. Un artículo en el cual dan una nueva interpretación a unas subestructuras en las burbujas de Fermi. O sea, primero tenemos que decir qué son las burbujas de Fermi, qué son las subestructuras y cuál es la nueva interpretación. Bueno, las burbujas de Fermi son, nosotros estamos en la Vía Láctea, en una galaxia espiral en la que habitamos, y estamos a unos 25.000 años luz de su centro, orbitando cada un poco más de 200 millones de años volvemos al mismo punto, básicamente. Entonces, nosotros estamos, nuestro sistema solar, es decir, está en un lado de la galaxia, a 25.000 años luz de su centro, y en su centro es la región donde se forman muchas estrellas, hay una profusa formación de estrellas, hay otras galaxias mucho más activas, pero la nuestra se forman estrellas y vienen de ahí, y en esa formación de estrellas hay muchos fenómenos físicos que generan rayos gamma y rayos X y diferentes partes del espectro electromagnético. El satélite Fermi está observando rayos gamma y hace un panorama en particular del centro galáctico. Está mirando el centro galáctico, no solo el centro galáctico, pero en particular el centro galáctico en la constelación de Sagitario, la galaxia básicamente está mirando todo, y mira rayos gamma, que vienen de ahí. Este satélite Fermi es mucho más moderno, o sea, descubrió esto que se llama la burbuja de Fermi, que voy a describir en un segundo, en 2010, o sea, no hace tanto, hace escasos 12 años. En 12 años el satélite Fermi detectó que hay dos lóbulos muy grandes en la galaxia, como si la galaxia fuese no un disco, sino un chupete. ¿Cómo le dicen ustedes? Un pacifier, un chupete le dicen. Entonces está el disco galáctico así, nosotros estamos en él y vemos como dos grandes lóbulos. Cuando digo grandes, son muy grandes, es decir, estos lóbulos son ese chupete, es la parte que va dentro de la boca, es tan grande, que es tan grande como la distancia que a nosotros nos separa del centro galáctico. Es decir, si lo tumbásemos hacia nosotros, nos tocaría la nariz. Son 25.000 años luz para los dos lados, o sea, 50.000 años luz los dos lóbulos. Esos lóbulos son en emisión rayos gamma, es decir, hay algo que emite rayos gamma y que tiene no la forma del disco galáctico, sino como un gran lóbulo arriba y un gran lóbulo abajo. Fue una gran sorpresa, no me esperaba eso, pero se interpretó como un síntoma indirecto, un indicio indirecto de que en el pasado remoto, el centro galáctico ahora es silente, casi nuestro agujero negro casi no devora materia, pero quizá anteriormente tenía mucha actividad. Esa actividad había inyectado jets en el medio intergaláctico y eso había dispersado gran cantidad de materia que al ser acelerada emite rayos gamma y son los que nosotros vemos. O sea, se había interpretado como estos dos lóbulos no son sino la emisión de rayos gamma de materia que había sido, partículas cargadas que habían sido aceleradas debido a una otrora virulenta emisión del agujero negro central de la galaxia. Esa es la interpretación más estándar. Cada lóbulo sería algo así como un frente de choque del chorro de... Nosotros lo que vemos, ¿no?, es la radiación viniendo del lóbulo, pero ese lóbulo dibujado de esa radiación que nosotros detectamos es un montón de materia que el agujero negro cavó, hizo unas cavernas en el medio intergaláctico debido a su pretérita actividad, se supone. Es más, cabe decir que no solamente se ve esta emisión en rayos gamma, sino que hay un análogo más recientemente observada en rayos X que se llama E-Rosita, porque el satélite Rosita lo detectó. También en otras frecuencias, en radio, también se ve ese tipo de lobos. Pero la primera en ser observada es esta emisión en rayos gamma por Fermi hace 12 años. Pero eso, fíjate, esa explicación dice una cosa que creo que es muy fascinante si la pensamos, ¿no? Las escalas temporales. O sea, si eso tiene 25.000 años luz de longitud, cada uno de esos lóbulos, eso quiere decir, bueno, ponle que el chorro no fuera a la velocidad de la luz, pero será relativista, será un 10%, ponle un 1%. Tiene que ser muy energético, en particular por la frecuencia que emite. Ponle un 1% de la velocidad de la luz. Eso quiere decir que ese fenómeno ocurrió hace 25.000 por 100 años, o sea, 2,5 millones de años, que eso no es nada en escala galáctica. Tu cálculo de servilleta es correcto, y no sé si recuerdan, pero hablamos aquí de un paper anterior que proponía un origen común
para los lóbulos en rayos gamma que ve Fermi y los lóbulos similares que ve el satélite Rosita en otras frecuencias, y que ese paper, también en Nature Astronomy, si no recuerdo mal, decían que podían tener como origen un evento común generado en el centro galáctico, una gran erupción, por ejemplo, que generó el agujero negro central, y más o menos ubicaban el tiempo no muchos millones de años atrás. Claro, o sea, algo ocurrió en el centro galáctico muy energético poco antes del ser humano estar en este planeta. O sea, ya había vida, habría monos caminando por aquí. No habría podido tener consecuencia un evento tan extremo sobre la vida en el planeta. A lo mejor se puede asociar con algún evento de partículas o no sé. Ese es notable porque a mí me sorprendió mucho aquel paper del que hablamos porque lo ubicaba en el tiempo no hace muchos millones de años. Ahora bien, la gente se lanzó entonces a estudiar con más detalle en estos 12 años la emisión de rayos gamma en el centro galáctico por esta y por otras razones. Está relacionado con la materia oscura también, después podemos hablar de eso. Bueno, la cuestión es que ahora se sabe con más detalle cuál es esa estructura de Fermi y se encontró subestructuras, es decir, no en todos lados se emite igual el lóbulo. El lóbulo tiene partes más brillantes que otras y emite... Es más, cerca del centro galáctico hay una suerte de subestructurita, como decía yo, muy pequeña, que esas subestructuras se interpretaron no hace mucho tiempo como indicios de que hay una pequeña, un pequeño eyección, un flujo de materia, como un pequeño jet en el centro galáctico, como que todavía está emitiendo algo o hace no muchos miles de años lo hizo. Entonces, esas subestructuras en el gran lóbulo de Fermi, esos puntos brillantes, esas regiones un poquito más brillantes que el otro, estamos hablando, igual es un espectro muy grande. En energía, las partículas van desde 1 gigaelectronvoltios a 100 gigaelectronvoltios, la emisión en gamma desde ahí. Entonces, hay como un gran espectro, entonces uno puede ver pequeñas estructuras dentro de esa emisión de rayos gamma. Y se interpretó como esto, ¿no? Como una suerte de flujo saliente del agujero negro central, como un indicio de que hay algo de actividad ahí en forma de jet, o al menos un tímido jet. Ahora, este paper del 5 de septiembre en Nature Astronomy de Crocker y sus colaboradores dice que no, que hay otra interpretación al menos, y que una interpretación un poco, yo diría más prosaica, pero también está ahí. Podría ser que esa emisión que nosotros vemos no venga del centro galáctico, y no venga ni siquiera de las lóbulos de Fermi, sino que venga de más allá, y nosotros desde aquí la veamos como que está ahí esa subestructura. Que esa subestructura en realidad puede ser algo que está más allá del centro galáctico, del otro lado de la galaxia, incluso un poquito más alejado de la galaxia, y que está emitiendo y a nosotros desde aquí, por una cuestión de perspectiva, una cuestión de escorzo, nos hace parecer como que viene del centro galáctico, pero que esas partes más luminosas en realidad se deben a una emisión de rayos gamma que vienen de una galaxia enana, satélite. Se llama la galaxia, hay varios nombres, esferoidal o elíptica enana de Sagitario se llama. Es uno de los satélites de la Vía Láctea, es algo que va a colisionar prontamente con la Vía Láctea. Cuando digo prontamente me refiero en el orden de 10 a la 8 años, o sea, 100 millones de años. Va a ser absorbida por la Vía Láctea. De hecho, es justamente el tiempo en el cual nosotros estaremos de aquel lado. ¿Por qué digo de aquel lado? Porque la galaxia esferoidal, o algunos la llaman elíptica, enana Sagitario, está visto desde acá del otro lado de la galaxia, un poco más allá. Para ubicarla mejor, es una galaxia pequeña. Recordemos que nosotros al centro de nuestra galaxia estamos a 25.000 años luz. Esta galaxia enana tiene en sí misma toda 10.000 años luz. Ella, 10.000 años. O sea, es menos de la mitad entre lo que nos separa a nosotros y el centro galáctico de tamaño. Y se encuentra a unos 70.000 años luz de nosotros. Está cerca, porque 25.000 años luz es lo que nos separa del centro de nuestra galaxia. Esta está a 70.000 años luz. Está acá nomás, en 100 millones de años va a chocar con nuestra Vía Láctea. Pero es una galaxia enana y es una galaxia que está vista desde acá del otro lado. O sea, cuando colisione con la Vía Láctea, nosotros estaremos de aquel lado, porque justamente al mismo tiempo tardamos en pegar la media vuelta, 100 millones de años más o menos. Pero ahora la vemos. Lo sabremos seguro, o sea que este es un problema que se va a saber con el tiempo. Es otra cosa que sabremos, que será uno de nuestros últimos papers que no, mentira, porque las galaxias colisionan, no necesariamente le pasa nada, son muy difusas igual. Pero ahora estamos del otro lado y no la vemos como, por eso es muy difícil de ver este objeto. De hecho, este objeto se observó en los 90, no se conocía, es una galaxia que está acá nomás, enana, pero acá nomás, y no se conocía. Sí, conocíamos creo que Leo 1 la conocíamos hace mucho, conocíamos las 9 Magallanes, qué sé yo, pero no conocíamos esto. El espectro dice básicamente que tiene mayormente estrellas de población 2, estrellas muy viejas, con poca metalicidad,
ya no crea estrellas prácticamente, es una galaxia muerta, quizás una antigua galaxia que fue perdiendo cosas y es una pequeña galaxia que no tiene mucha actividad. Entonces la pregunta es, si no tiene mucha actividad, ¿qué es lo que está emitiendo? Porque estamos diciendo justamente que la subestructura que creemos que viene de la burbuja de Fermi y que interpretamos como viene del centro galáctico, en realidad viene de más allá, producido en una galaxia enana que queda del otro lado, pero con muy poca actividad estelar, no está formando nada. Entonces, ¿qué es lo que emite esos rayos gamma que...? Bueno, esa galaxia no tiene mucha actividad estelar, pero sí tiene muchos pulsars. Es decir, recordemos lo que es un pulsar. Un pulsar son estrellas de neutrones que cada tanto, por una cuestión contingente, giran y nos marcan a nosotros, nos dan una emisión muy, muy energética. Esto, por ejemplo, el radio. Estos pulsars de milisegundos, que son estrellas de neutrones que giran a la orden de milisegundos, ya pegan una vuelta, generan scattering Compton inverso con los fotones de la radiación cósmica de fondo. Los fotones de la radiación cósmica de fondo claramente no son rayos gamma, son todo lo contrario, son de muy baja energía, son microondas. Pero ¿qué pasa? Los pulsars generan, por su actividad, pares de electrones y positrones, o sea, partículas y antipartículas, y chocan con los fotones de la radiación cósmica de fondo y generan rayos gamma. Entonces, indirectamente, nosotros lo que vemos es un exceso de rayos gamma que vienen generados debido a la presencia de pulsars, a la población de pulsars que están en la galaxia enana esferoidal Sagitario, y que como está más allá del centro galáctico, nosotros creemos como que viene del centro galáctico. Lo que este paper estudia es que, en efecto, el mapa de emisiones con este proceso, teniendo en cuenta más o menos el tipo de pulsar, la cantidad de pulsar que se considera que tiene esa galaxia, explica perfectamente la subestructura de la emisión en rayos gamma sin considerar que vienen de un flujo o algo que ocurre en el centro galáctico, sino generados más allá. Y esto podría ser importante no solamente para interpretar correctamente lo que vemos en rayos gamma, debido a entender bien la morfología de estos lóbulos, de este gran chupete que llamamos la burbuja de Fermi, sino también porque recordarán que hay otra exceso de rayos gamma del centro galáctico que se interpretó de otra manera, que es, recordar que yo me acuerdo haber hablado con alguna de las autoras, con Ezra Babul, unos 5 años atrás más o menos, y todavía sostenían la idea, creo que no es muy homologado hoy en día, pero de que había un cierto exceso de rayos gamma, más rayos gamma de lo que se esperaban viniendo del centro galáctico. Primero, a uno que decir, ¿qué quiere decir de los que se esperaban? Bueno, uno tiene un modelo de cuántas formaciones estelares hay ahí, de qué tipo de estrella, de qué metalicidad se forman y qué sé yo. Entonces, de ahí uno infiere cuántos rayos gamma tendrían que venir del centro galáctico, y el satélite Fermi había observado un poquito más. Entonces, mucha gente interpretaba ese exceso de rayos gamma de una manera prosaica. Decía, bueno, evidentemente tenemos que entender algo mejor que no conocemos del todo de la formación estelar en el centro galáctico. Otros decían, no, esos modelos son robustos, lo que debe estar pasando es un proceso físico desconocido, por ejemplo, la aniquilación de materia oscura en rayos gamma, y este exceso de rayos gamma no son un desconocer la formación estelar en sus detalles, sino una evidencia directa de observación de aniquilación de partículas de materia oscura viniendo del centro galáctico. Esto hoy en día, esta hipótesis cayó en desgracia, no obstante hay quienes la defienden todavía. Entonces, esto de entender bien cómo viene la emisión de rayos gamma y qué la genera el centro galáctico, o aquello que está más allá, pero nos hace parecer por una cuestión de perspectiva que viene del centro galáctico, nos está hablando también directamente de esas observaciones supuestas, indirectas sobre materia oscura. Si eventualmente tenemos en cuenta todas las fuentes posibles de rayos gamma que nos llegan, bueno, descartaremos aquellas que tenemos que inventarnos para explicar lo que vemos, ¿no? Es un poco la implicancia indirecta que tiene esto para la materia oscura. Pero sobre todo tiene que ver también implicancias directas para entender bien si esas subestructuritas en la radiación gamma de las burbujas de Fermi son indicio indirecto de alguna actividad de flujo de nuestro agujero negro central. Sí, yo me acuerdo que esa idea de que el exceso de rayos gamma del centro galáctico, uno de los argumentos en su contra es que se había visto, había algún paper que comentamos por aquí, que llegaba a la conclusión de que esa emisión no era difusa, sino que era muy grumosa, que parecía provenir de fuentes puntuales más que ser una emisión difusa, ¿no? Y eso fue uno de los argumentos importantes en contra de la idea de que fuera aniquilación de materia oscura. Claro, porque eso dice que es un objeto o un sistema de objetos
Y si fuese una aniquilación de partículas por cierta densidad de un halo de materia oscura que está deviniendo en rayos gamma, tendría que tener una distribución mucho más dispersa, digamos. No puntual, no localizada en el espacio. Perdón, que vienen de ahí. El tema del paper de Cocconi y Morrison, fundacional de SETI, se origina porque estaba Cocconi visitando las instalaciones de un colega que había hecho un experimento para producir rayos gamma y se le empezó a meter en la cabeza la idea de que eso, los rayos gamma, era algo tan energético y tan sofisticado que igual debería ser la forma con la que se comunicarían las civilizaciones avanzadas. Y entonces en una pausa de café se lo comentó a Morrison y empezaron a discutir entre los dos y así es como empezó el paper. De hecho, si no me equivoco, los gamma ray bursts se descubrieron por casualidad con satélites que estaban originalmente pensados para detectar formación de bombas atómicas en una parte de nuestro planeta, pero cuando miraban para otros lados veían que alguien está fabricando algo en otra parte del universo y se dieron cuenta que no.